Hola, amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo video. Me alegra mucho contar con ustedes hoy. Vamos a hablar del capítulo 4 del libro Mi Sistema, escrito por Aaron Nimzowitz. El capítulo 4 se titula El peón pasado. El peón pasado, las mayorías y el candidato. Comienza el capítulo Nimzowitz describiéndonos qué es un peón pasado. La definición que nos da es: un peón se considera un peón pasado cuando, frente a él, no hay ningún peón enemigo. En otras palabras, no hay un peón oponente en la misma columna, ni tampoco hay peones en las columnas vecinas. Eso implica que el peón no tiene obstáculos para su marcha hacia la coronación. Nos dice entonces que el peón pasado es un peón que goza de libertad y el hecho de que una pieza obstruya su camino no le quita su carácter de peón pasado. Para eso nos muestra el siguiente diagrama. En el ejemplo nos comenta el autor que los peones de A5, E5 y D5 son peones pasados. Sin embargo, el peón que está en E5 es un peón que está bloqueado. El autor nos dice que el peón es un defensor nato y, por lo tanto, cuando debe ser frenado es recomendable que esta tarea la haga otro peón, pero si es un peón pasado, solo puede ser bloqueado por piezas. Esto hace que el peón sea fuerte, pues, para evitar su avance, podría ser necesario colocar una pieza delante de él, como vemos en el caso del caballo en el diagrama, y eso implicaría que la pieza que bloquea podría haber disminuido su potencial, pues debe permanecer estática, evitando que el peón avance. En la posición que tenemos en pantalla podemos observar al peón que se encuentra en la casilla G4 y al peón que está en la casilla B3. De estos peones Nimzowitz nos dice que el peón de la columna B no es un peón pasado, pero tiene más libertad que la que tiene el peón de la columna G. Con esto el autor nos quiere decir que, aunque el peón de la columna B no sea un peón pasado, tiene mayor facilidad de avanzar. Por otro lado, el autor nos habla de la superioridad numérica de los peones. A esta superioridad la llama la mayoría de peones. Esta mayoría de peones se refiere a la desigualdad en la distribución de los peones en el tablero. Como ejemplo nos muestra las jugadas E4, E5, D4, E por D4, Dama por D4. En esta posición podemos ver que las blancas tienen superioridad en el flanco de rey y las negras tienen esta superioridad en el flanco de dama. Luego nos muestra la siguiente posición, en la que el peón de E6 es quien tiene la función de frenar al peón de E4, por lo cual se considera que las blancas tienen superioridad. Si las negras jugaran F5, y las blancas tomaran con E4 por F5, la superioridad de las blancas sería más notoria. Incluso, si no tuvieran el peón en F2, pues ahora sería una relación de 3-2. Nimzowitz nos dice entonces que, una superioridad de peones suele conducir a la creación de un peón pasado. Pasamos al siguiente diagrama. En este momento el autor nos describe al candidato, que es un peón que no tiene otro peón enemigo enfrente. El candidato es el peón que, generalmente, moveremos primero en un grupo de peones. Cabe la pregunta, ¿candidato a qué? Y bueno, es que este peón es candidato para convertirse en un peón pasado, pues recordemos la definición de peón pasado dada anteriormente. El peón que señalamos en color cian es un candidato, pero todavía no es un peón pasado. Este peón suele tener otros peones acompañantes, pero como él es el candidato, se recomienda que avance primero. En el diagrama vemos que después de F4, avanzando primero el candidato, G6, avanzamos el acompañante a G4, H6, y luego F5 y así avanza el candidato con su acompañante. Sería incorrecto avanzar, por ejemplo, primero el peón G4, pues las negras juegan G5 y los dos peones negros bloquean a los tres blancos. En el siguiente diagrama el candidato avanza primero con F4 y si H5, para evitar que el acompañante avance, entonces G3, luego H3 y ahí sí G4, logrando establecer al acompañante del candidato y si H por G4, H por G4,
F5 y hemos conseguido avanzar. En caso de que, en la jugada 2 las blancas jueguen H3, sigue H4, paralizando a los peones. Es importante evitar ese error y avanzar los peones en ese orden. El bloqueo de los peones pasados. En el diagrama vemos que las negras tienen un peón pasado en D5. Este peón puede ser bloqueado por las blancas, mediante caballo D4 o alfil D4. Nimzowitz define el bloqueo como el frenado del avance de un peón por una pieza enemiga, que se logra mecánicamente, colocando una pieza en la casilla que se encuentra inmediatamente por delante del peón a bloquear. En la posición podemos ver que tanto el caballo blanco como el alfil vigilan el posible avance del peón de E5, y el autor aprovecha para explicarnos la necesidad de bloquear y lo que le ocurre al bloqueador. Entonces nos da 3 motivos para bloquear un peón pasado. El primer motivo por el que debemos bloquear el peón pasado nos lo explica en este diagrama. Podemos ver que las negras tienen sus piezas centradas en el peón pasado de E5, el caballo y el alfil lo protegen y la torre le da fuerzas para avanzar. Nimzowitz dice que el peón tiene un gran deseo de expansión o avance. Y nos dice que, en el caso del diagrama, si el peón avanza, entonces, aunque lo capturen en D4, podemos ver que el alfil negro consigue una diagonal abierta hacia el rey blanco, y el caballo negro consigue una casilla central para ubicarse. Después del sacrificio del peón en D4, además libera la columna y deja una columna abierta para la torre. El autor concluye que, entonces, el peón debe ser no solo frenado, sino que debe ser bloqueado por completo, para limitar su avance, pues el avance del peón puede liberar a las otras piezas, crear casillas centrales para un caballo e incluso columnas abiertas para las torres. Acá nos da el ejemplo de la partida que vemos en pantalla. En esta posición las negras avanzan a su candidato, el peón de F5, jugando F4, G por F4, G4, alfil G2, caballo H, F5. Sacrificando las negras al peón candidato para liberar la casilla F5 y así poder sacar el caballo. Luego siguió dama B3, D por C4, dama por C4 jaque, rey H8, dama C3, H5, torre A D1, H4, torre D3, caballo D5, dama D2, torre G8, alfil por D5, C por D5, rey H1 y las negras pueden atacar con G3. Nimzowitz nos muestra otro ejemplo de una partida jugada entre Alekhine y Tribal en 1925, donde las blancas jugaron E4 y siguió F6. Pues si las negras jugaban caballo C7, las blancas tomaban el caballo con caballo por C7 y luego de torre por C7, siguiendo G5 con ventaja blanca. Continuando con la partida se siguió, después de F6 de las negras, E por D5, F por E5. Entonces, el peón pasado de E5 se sacrifica con D6. El autor propone la siguiente variante, E4 jaque, para impedir F por E5 después de capturar en D6, rey por E4, torre por D6, rey E5, torre D, D8 y luego alfil por E6. Este ejemplo nos muestra que el rey blanco pudo desempeñar un papel activo gracias al sacrificio del peón aislado. El siguiente ejemplo viene de una partida jugada entre Liam Havertz y Nimzowitz en 1912, con las jugadas E4, E5, caballo F3, D6, D4, caballo F6, caballo C3, E por D4. Se desarrolla una defensa pilidor, las negras cambian en el centro y se disponen a frenar el peón E de las blancas, o cambiarlo lo antes posible. Siguió caballo por D4, alfil E7, alfil E2, enroque, enroque, caballo C6, caballo por C6 y B por C6. Las negras han creado una masa central compacta y aseguran su casilla de 5 contra la posible ocupación de un caballo enemigo,
pero su peón de A7 queda aislado y eventualmente la casilla C5 quedará débil. La partida continuó con B3, D5, E5, caballo E8, F4, F5. Esta jugada busca evitar F5 de las blancas que les podría dar un fuerte ataque. Continuaron con alfil E3, G6. Las negras consideran que se debe bloquear el peón D5, pero si bloquean con el alfil jugando alfil E6 notan que ese bloqueador puede ser atacado por el caballo desde C5, además ese alfil, desde esa posición tendría poca acción, pues sus propios peones lo bloquean y su única función sería, indirectamente, limitar un posible C4 de las blancas. Entonces las negras se dan cuenta de que sería mejor bloquear con el caballo, pues este apoyaría el avance de los peones del flanco de rey, como G5, por ejemplo, y nadie lo podría atacar desde su posición de bloqueador. Siguió entonces caballo A4, caballo G7, dama D2, dama E7, con la idea de traer la torre a E8. Dama 5 presionando el peón de A7 y la casilla C5. Caballo E6, torre a D1, torre E8, caballo C5. Nimzowitsch considera esta jugada un error, pues las blancas entregan su caballo, que les hubiera podido servir como bloqueador. La partida siguió alfil por C5, alfil por C5, alfil B7, torre F3, rey F7, torre H3, rey G7, torre F1, torre E8, torre H, F3, torre A, D8. Las blancas no pueden tomar con dama en A7, pues las negras jugarían torre A8, y luego de dama por B7, seguirá torre, B8, encerrando la dama blanca. Las blancas entonces jugaron torre D1 y siguió A6, B4, rey H8, dama 3, torre G8, dama C3, torre G7, rey H1, torre D, G8. En esta posición Nimzowitsch considera que el bloqueador D6 es mejor, y nos explica que tendrá más influencia en el futuro de la partida. Continúa el juego con alfil E3, C5. El peón que estaba bloqueado aprovecha que el bloqueador se ha ido y se sacrifica para liberar al alfil de casillas blancas. El autor considera que las blancas debieron continuar con B por C5, D4, torre por D4, caballo por torre, alfil por D4, alfil por F3, alfil por F3 quedando las blancas con la pareja de alfiles. En la jugada 29 las blancas siguieron torre G3, D4, dama 3, G5, alfil C4, G por F4. Alfil por E6, alfil por G2 jaque, rey G1. Era un error jugar rey por alfil debido a dama C6 jaque, rey F1, F por G3, y si alfil por G8 las negras dan mate en 5 con dama F3 jaque, rey E1, D por E3, torre D2, G por H2, dama por E3, H1 corona dama y jaque, dama G1, dama por G1 mate. Entonces en la jugada 33, luego de rey G1 se jugó dama por E6, alfil por F4, alfil B7, B por C5, dama E5 y las blancas abandonaron poco después. El segundo motivo por el que se debe bloquear al peón pasado tiene que ver con el hecho de que, cuando bloqueamos un peón pasado, podemos notar que la casilla que está frente al peón bloqueado le permite al bloqueador protegerse de ataques frontales. Entonces Nimzowitsch nos dice que el punto de bloqueo es un punto débil enemigo. El diagrama nos muestra a este caballo bloqueador, protegido de los ataques de la torre. El tercer motivo para bloquear un peón pasado es la parálisis de la retaguardia. En el diagrama podemos ver que los caballos blancos marcados en azul están bloqueando a los peones pasados marcados en rojo. Y las piezas negras, marcadas en naranja, se ven restringidas por sus propios peones, incluyendo los peones pasados. Vemos así que el bloqueo de los peones pasados ha generado también un bloqueo de las piezas que están detrás de los peones pasados. Tengo unos problemas con el computador, lo que me ha retrasado con los videos, estamos trabajando en resolverlos lo más pronto que se pueda.
Les deseo felices fiestas y espero que sigan disfrutando del ajedrez, y más en este tiempo donde puede ser más fácil tener contacto con amigos y familia. Por ahora me despido, les envío un saludo, nos vemos en un próximo video y no olviden hacer a alguien feliz hoy. Bendiciones.